Bien, 8 de la mañana, buenos días a todos. Ahí vamos viendo cómo van ingresando a la sala. Mientras van ingresando a la sala, les voy pidiendo que nos confirmen si nos están escuchando. Y si nos están escuchando, pueden escribir en el chat en la ventana de la derecha si están desde el computador o en la ventana de abajo si están desde un celular que nos están escuchando. Ahí vamos viendo sus saludos. Y antes de empezar, quiero darles algunas recomendaciones para disfrutar al máximo este webinar. Lo primero es asegurarnos de que tenemos una buena conexión a Internet. Por lo menos unas 10 megas de velocidad de Internet sería recomendable. Si pueden conectarse a través de un cable de red es mucho mejor porque a veces el Wi-Fi tiene, digamos, una mayor, digamos, varía mucho más. En cambio, la señal del cable de red es mucho más estable. Si están accediendo por casualidad desde alguna red corporativa, asegúrense de que no tengan ningún tipo de restricción de acceso. En cuanto al navegador, prefieran Google Chrome. Generalmente con Internet Explorer no funcionan este tipo de plataformas muy bien, así que si tienen Google Chrome o Firefox, pueden pueden tener una mejor conexión. Y si tienen inconvenientes con el audio o el video, pueden hacer clic en un botón que encontrarán en el centro de la pantalla que dice reconectar. Cualquier inconveniente que tengan, hagan clic en reconectar y automáticamente debería solucionarse. Recuerden enviar sus preguntas en el chat. Yo las estaré recogiendo todas y al final tendremos unos minutos para que podamos responder la mayor cantidad de ellas. Cualquier otra cosa, estaré con mucho gusto en el chat moderando, ayudándolos con cualquier tema técnico o recibiendo sus preguntas. Por lo demás, entonces, pues quiero hoy darle la bienvenida a Carolina Ortegón, a Catalina Tobón y a Carolina Nieto del equipo de Scandia. Hoy tendremos un webinar muy interesante sobre qué está pasando en el mundo, cuál es el panorama económico en estos momentos. Y antes de empezar, quisiera hacer unas 3 aclaraciones muy importantes. La primera es, recuerden que toda la información presentada por Scandia es información objetiva. La segunda, recuerden también que esta opinión de nuestros invitados de hoy no corresponde a una opinión de Scotia Securities y tampoco debe ser tomada como una recomendación de inversión. Y la tercera es que cualquier decisión que ustedes quieran tomar alrededor de sus inversiones debe ser consultada con su asesor. Dicho esto, entonces quiero darle la palabra a nuestras invitadas. Muy bienvenidos y empecemos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción y buenos días a todos. Mi nombre es Catalina Tobón y pues hago parte del Centro Estratégico de Inversiones de Scandia, como lo decía Camilo. Y pues vamos a empezar con un poquitico de panorama económico para contextualizar todo lo que nos va a contar Carolina sobre la estrategia de inversión de los portafolios. De los temas claves de mercado que me gustaría resaltar que han sucedido en las últimas semanas, pues en primera instancia vale la pena hacer referencia a la disminución de tasas por parte del Banco de la República en la reunión del viernes. El banco tomó de forma unánime la decisión de reducir sus tasas de referencia a 50 básicos y mandó un mensaje bastante bajista diciendo que podría haber nuevos descensos dependiendo de las circunstancias de la economía colombiana. Poco el mensaje es un parte de tranquilidad, ellos siguen interviniendo en el mercado cambiario, siguen comprando bonos de deuda privada de forma directa. En primera instancia van a comprar cerca de 10 billones de pesos, ya han comprado cerca de la mitad y adicionalmente están comprando deuda pública. Durante el mes de marzo el monto debería ser equivalente a 2 billones y seguramente durante el mes de abril seguirán comprando bonos de deuda pública. Igualmente siguen inyectando liquidez, como garantía se está permitiendo no solamente dejar bonos de deuda pública para las operaciones repo, sino también bonos de deuda
privada, y todas estas noticias de política monetaria expansiva pues le han dado un piso y una mayor estabilidad al mercado de renta fija, que es el mercado que más nos interesa para nuestros fondos de inversión colectiva y que hace un par de semanas se habían golpeado precisamente por iliquidez del mercado, y un poco con toda la intervención del Banco de la República, el mensaje que hemos visto es que la situación de liquidez está muchísimo mejor, y eso, por supuesto, ha beneficiado la dinámica de la deuda pública, y posteriormente vamos a ver cómo la deuda privada empieza a marcar precio y a beneficiarse en línea con la deuda pública, porque recordemos que las valoraciones de la deuda privada están muy en línea con lo que pasa con la deuda pública. Ahora, otra noticia importante que nos gustaría hacer referencia es pues la decisión de Standard Poor's de bajarle el outlook a Colombia de estable a negativo. Básicamente lo que hizo Standard Poor's fue revisar todas las calificaciones de las economías más dependientes del precio del petróleo, de Ecuador, de México, de Colombia. Nosotros en parte estuvimos de buenas, pues porque no nos bajaron sino el outlook, pero sí hicieron un barrido general de de las calificaciones de países productores, y en cierta forma pues el mensaje de ellos es: la economía colombiana seguramente va a crecer a un menor ritmo durante el 2020, posiblemente durante el 2021 va a crecer a un mucho mejor ritmo. Las cuentas fiscales podrían mostrar algo de deterioro, y la cuenta externa y las cuentas externas, es decir, déficit en cuenta corriente y deuda externa, deberían incrementarse. Las proyecciones que tiene Standard Poor's de déficit de la cuenta corriente son del orden del 6% del PIB, y pues la deuda externa debería superar el 50% del PIB. La verdad es que los mercados tenían bastante descontado una disminución de la calificación de deuda de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, pues la reacción a esta noticia no fue mala. De hecho, pues se primó mucho más la noticia de disminución de tasas del Banco de la República, pero lo que sí es importante de esta noticia es que hay que estar pendientes de otras calificadoras que seguramente se van a pronunciar en el corto plazo y nos pueden bajar la calificación. Recordemos que en este momento tenemos tres tipos de calificación. Standard Poor's, que nos tiene en el notch más abajo de grado de inversión, triple B menos con outlook negativo. Luego viene Fitch, que nos tiene en triple B, pero con outlook negativo. Y luego viene Moody's, que nos tiene en como equivalente a triple B, que es BA2 para ellos, y outlook estable. O sea, si hacemos un símil a una calificación del colegio, sería como que tuviéramos 3.5 y 3.7, más o menos de calificación. Tres profesores distintos nos califican de forma distinta, pero la posibilidad que el profesor que nos califica mejor nos baje un poquito la calificación es bastante viable, pues porque, vuelvo y reitero, en un entorno donde pues el gobierno de Colombia tiene que gastar muchísimo más para hacer frente a esta coyuntura tan fuerte, pues sin lugar a dudas vamos a tener un mayor déficit fiscal y un empeoramiento de nuestras cuentas. Ahora, con relación al mercado de renta fija, ahorita Carolina pues les va a contar mucho más en detenimiento, pero un poco el mensaje es que con estas noticias que les contaba, ha reaccionado de forma positiva. Y pues básicamente lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, es que los mercados, después de la semana antepasada, que mostraron una dinámica dramática, mostraron un comportamiento mucho menos negativo, y de hecho hubo unos días absolutamente espectaculares. Entonces, solamente para contextualizar, estos eran los activos en febrero. Febrero empezó siendo un mes muy malo, donde las acciones en Estados Unidos se desvalorizaron 8.4%, el Colcap se desvalorizó 4.6%, los TES mostraron un comportamiento relativamente positivo, defensivo, el tipo de cambio estaba a niveles más o menos de 3.500. Y este fue más o menos el cierre de marzo, es decir, el cierre de ayer. Nos falta, digamos, la sesión de hoy, pero en términos generales, este fue el cierre del viernes. Entonces, ¿qué vimos en el cierre del viernes? Pues sin lugar a dudas, vimos pues que la semana no fue mala para las acciones. Como les decía, el Standard Poor's se valorizó 7 días 10.3%, las acciones en Europa 6.2%, las acciones en Japón 13.7% y las acciones globales 10%.
Las acciones emergentes también no les fue mal, mostraron un comportamiento relativamente favorable. No obstante, pues cuando uno ve el año corrido todavía se ve muy mal. El Colcap se ha desvalorizado 31%, Ecopetrol 55%, Grupo Sura 58%, acciones Standard Poor's 21%. Los test han mostrado comportamientos negativos, pero pues muy cercanos a cero. Y cuando uno ve la dinámica de un año, los test todavía muestran un comportamiento optimista. Y obviamente el petróleo pues se ha desvalorizado 64% hasta el viernes. Hoy amaneció con un poquito más de caída. Y las monedas emergentes, pues el índice de monedas emergentes cerca de 12%, y Colombia ha tenido más beta por la correlación con el petróleo, y el peso colombiano en el año corrido se ha desvalorizado cerca del 22%. Entonces, sin lugar a dudas, los movimientos han sido muy fuertes. Si uno hace alusión a lo que pasó en el 2019, prácticamente ya se revirtió todas las ganancias o parte de las ganancias accionarias del 2019, tanto para Colombia como para el resto del mundo. En TES, pues todavía un año la cosa está bastante bien, se ve positiva, pero evidentemente es una foto bastante dramática y bastante negativa. Ahora, ¿por qué se han deteriorado tanto los mercados financieros? Pues la verdad es que hemos tenido un alto sin precedentes en materia de económica, el aislamiento social para proteger el sistema de salud y que no colapse en el mundo, pues ha implicado un aislamiento económico que va a implicar pues ciertas consecuencias económicas muy fuertes. Lo que vamos a ver de aquí a unos meses es la disyuntiva que tienen los gobiernos entre empezar a suavizar la curva del sector salud, pero también empezar a tranquilizar, digamos, que los mercados en materia de crecimiento, pues porque también van a haber muchas personas que van a empezar a morir de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, esa disyuntiva que es suavizar la curva en términos del sector salud y a su vez suavizar, digamos, también las víctimas del hambre, de la guerra, etcétera, etcétera, va a ser un tema que va a estar ahí presente en todo el proceso, digamos, de política económica. Por el momento, digamos, el reto es suavizar la curva en términos de contagios, proteger las vidas, proteger el sistema de salud y suavizar un poco todo el tema del coronavirus, pero en los próximos meses y en las próximas semanas, pues las preocupaciones seguramente van a ser otras. Pero un poco el mensaje acá es, los mercados han descontado el peor de los escenarios, es decir, los mercados han descontado que la economía seguramente va a entrar en una depresión y que el impacto del coronavirus puede ser incluso peor de lo que se estaba esperando. Eso va a depender un poco de la facultad de los gobiernos de un poco equilibrar ese tema entre lo económico y y los sistemas de salud y las curvas de contagio. Pues porque obviamente, digamos que también somos cerca de 8 billones de habitantes con cerca de 700.000, 800.000 personas contagiados, y obviamente la dinámica y la problemática en el mundo no es solamente el coronavirus, sino las guerras, el hambre y muchas otras cosas que también hacen parte de la situación del mundo hoy en día. Ahora bien, volviendo a nuestros temas de curvas, pues este fue el movimiento en la curva de abajo a la izquierda. La curva verde es los test tasa fija después de la peor corrección. Entonces, veníamos con unos test en febrero en la parte anaranjada abajo y hubo un salto y un empinamiento dramático en la curva, no solamente en test tasa fija, sino también en la curva de URs. Acá me disculpo que el título me quedó mal, pero un poco el mensaje es, el movimiento fue muy grande. Con la intervención del viernes digamos, la política monetaria expansiva de la última semana, hemos visto que la curva se ha aplanado un poquito y estamos en la mitad. Es decir, ya la parte larga no está al 9, sino está más hacia el 7,5, y hubo como más o menos en promedio unos 130 básicos de caída a lo largo de toda la curva de tasa fija. Obviamente las mayores correcciones se dieron en la parte larga, pero pues es una buena noticia frente al impacto que está teniendo la política monetaria expansiva en Colombia. Esto pues es los retornos a febrero que se veían absolutamente divinos, y estos son los retornos que se veían al 24
de marzo, pero como les decía, ya esto se ha corregido un poquito y ustedes deberían ver en las valoraciones de los portafolios una dinámica mucho mejor, particularmente en todo lo que es la parte corta y media de la curva, pero también haciendo el disclaimer que la parte larga ha corregido bastante bien. El offshore, pues seguramente no tenemos información de cierre en marzo. Lo que tenemos es la información preliminar que publica el Banco de la República en la balanza cambiaria. Tenemos que aparentemente el offshore ha salido, digamos que aparentemente no ha sido una salida tan dramática, pero hemos visto salidas. También hemos visto que las remesas familiares en Colombia siguen llegando y también hemos visto en esa balanza cambiaria que, que las importaciones han caído y las exportaciones se han mantenido. Entonces, un poco el mensaje es, en marzo seguramente el impacto en la cuenta corriente no va a ser tan grande. A pesar de la salida de inversionista offshore después de corto plazo. Ahora, los CDS de Colombia, que son esa prima de riesgo que el inversionista está pagando por invertir en Colombia, se había mantenido más o menos en 150 básicos y en los últimos días, pues en las últimas semanas los CIDES subieron más o menos de 150 a 450, o sea, se subieron 300 básicos. Un poco con la caída del precio del petróleo, el inversionista externo se empezó a asustar frente a Colombia y pues obviamente frente a toda la situación del mundo. Entonces, pues lo que vimos básicamente fue un incremento muy fuerte de los CIDES hasta 450, pero en la última semana, con las noticias positivas en materia de política monetaria, etcétera, etcétera, los CIDES de Colombia a 10 años pasaron de máximos de 450 a niveles más o menos de 300 básicos, es decir, 150 básicos arriba, un poco en línea con lo que les contaba que había pasado en TES. Ahora bien, el petróleo sí sigue muy, muy mal, o sea, el petróleo sí sigue muy cercano a 20, por ahí no hemos visto ningún avance. En términos de noticia, hemos leído por ahí que Arabia Saudita está mucho más Libia conciliar, que Rusia eventualmente también podría conciliar, pero la verdad es que como la demanda de petróleo ha caído tanto, la sobreoferta es muy fuerte y en la medida en que haya una sobreoferta sumado a unos altísimos volúmenes de producción provenientes de Rusia, de Arabia Saudí y de Estados Unidos, de la mayoría de productores, pues el precio va a mantener bastante deprimido. Y pues el DXY Index, que básicamente muestra la fortaleza del dólar, antes de que el Banco Central que la Reserva Federal pusiera en marcha esa política monetaria tan expansiva, empezó a haber escasez de dólares en el mundo, en el ámbito global, y el DXY se subió a máximos niveles de 104 puntos, es decir, el dólar se fortaleció muchísimo frente a las principales divisas del mundo, pero lo que estamos viendo es que ya con tanta inyección de liquidez por parte de la Reserva Federal, básicamente el dólar también ha suavizado su valorización y ya el DXY está mucho más hacia niveles de 100 puntos y un poco pues lo que también se está mostrando con este indicador es que la política monetaria expansiva está surtiendo efecto. Y pues este es como el balance de las monedas. Esto es al 20 de febrero, pues básicamente pues había habido depreciación del tipo de cambio, pero pues nada tan dramático como en marzo. En marzo pues lo que les decía, el peso mexicano, el peso colombiano, el rublo ruso, las principales monedas que básicamente son de países dependientes del precio del petróleo, pues básicamente muestran una desvalorización súper grande. Y hoy, pues con todo el desplome del precio del petróleo, pues estamos viendo que sigue la desvalorización del tipo de cambio. Seguramente todas aquellas monedas que dependemos del precio del petróleo, pues básicamente nos vamos a seguir viendo impactadas. Este es el movimiento del tipo de cambio, pues que se ha mantenido por encima de 4.100, o ha llegado a niveles por encima de 4.100 y pues básicamente la situación, digamos que va a seguir bien tensionada en la medida en que, pues sin lugar a dudas, el precio del petróleo siga bastante afectado. Y pues básicamente lo que les decía, hoy subió a 4.082, recordemos que el cierre del viernes había sido de 4.025, pero pues básicamente con una caída a niveles de $20 el barril para el precio del petróleo, pues esto básicamente esperaríamos que el tipo de cambio siguiera hacia arriba
y si el petróleo llega a romper esos niveles de $20 el barril, pues esperaríamos o no descartaríamos que otra vez el tipo de cambio vuelva hacia niveles de $4.200 por dólar, $4.200 por dólar. Ahora, aquí, pues básicamente es como el mapa de calor de la economía colombiana que venía muy bien, la confianza industrial venía muy bien, la confianza de Fedesarrollo venía muy bien, la inversión extranjera directa muy bien, la inversión extranjera de portafolio súper bien, la inflación controlada. Y un poco la pregunta del millón que todos nos hacemos es, ¿cuánto va a crecer la economía? En esta última semana hemos visto todo tipo de proyecciones. El Banco de la República fue como el único sensato que dijo, mire, sabe que yo no me voy a atrever a hacer proyecciones en este momento, tenemos muy poca información y lo único que podemos decir asertivamente es que la economía va a crecer menos de lo que teníamos pensado, que era 3.3%. De resto, en el momento no vamos a poder decir absolutamente nada, estamos actualizando modelos, estamos esperando a que llegue mayor información. Y nosotros también queremos, digamos, tener ese mismo mensaje. La verdad es que la única información real que tenemos es las cifras de enero y de febrero, que son cifras, digamos, que vienen bien. Marzo seguramente va a tener un deterioro. Abril va a ser muy fuerte, pero pues como les decía al principio, en algún momento el gobierno va a tener que hacer un trade-off entre el impacto de la gente que se está muriendo de hambre y el impacto de la gente que se muere de coronavirus. Y finalmente pues va a llegar a un punto en el medio y lo mismo le va a pasar a todos los países del mundo, porque pues finalmente ahorita lo que se está es protegiendo los sistemas de salud, pero en la medida en que también la población se vaya inmunizando, y se vaya inmunizando, ¿cómo? Pues con que a la población le dé que tenga el virus, le dé el virus, o cuando ya tengan una vacuna. Entonces, seguramente una parte de la inmunización va a ser dejando que la gente se contagie, que eso es lo que están haciendo algunos de los países nórdicos. Incluso es la postura seguramente de que ustedes han oído un poco del Reino Unido, y hay otros países que tienen otra postura, pero finalmente, pues dependiendo de cómo se dé la evolución de la vacuna, que seguramente la vacuna también va a tardar, pues también algunos gobiernos van a empezar a hacer ese trade-off y a permitir que la gente pues se contamine un poco para que pues se inmunice y el que se tenga que salvar, que se salve y el que, digamos, tenga otra condición, pues seguramente va a tener complicaciones. Pero vuelvo y reitero, eso es un tema más de aquí a unos 15 días, de aquí a un mes. Por el momento, las economías pueden aguantar un mes, pueden aguantar seguramente un poquito más, pero es cierto que 3 meses, 4 meses, una economía mundial no lo va a aguantar, menos con las fronteras cerradas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, todas esas discusiones que obviamente aparentemente son muy filosóficas, pues van a cambiar las proyecciones de crecimiento. Y por eso les digo y les repito que en este momento es un poco prematuro para hacer una proyección válida de crecimiento. Hemos visto a Corfi Colombiana que dice que la economía no va a crecer, hemos visto a BTG que dice que la economía va a crecer al 2, la RAIN dice que la economía va a crecer al 1.1, JP Morgan, Goldman Sachs tienen proyecciones muy negativas para Latinoamérica y para el resto del mundo, pero pues digamos en este momento es mucho mejor tomar con pinzas todas esas proyecciones, entender que son proyecciones muy preliminares que pueden cambiar drásticamente de un día a otro, ya sea para arriba o para abajo, pero lo cierto y el mensaje es que las economías del mundo vamos a crecer menos y seguramente que los gobiernos tendrán que tomar decisiones difíciles en un momento dado para, digamos, inmunizar a la población de una forma un poco más dramática. Em, pues estas son las proyecciones, digamos, que teníamos inicialmente. ¿Qué nos cambió? Seguramente el tipo de cambio nos ha cambiado en promedio. Tipo de cambio teníamos un promedio que iba mucho más hacia 3.300, se nos subió a 3.500. El cierre del año no lo hemos cambiado, 3.300. La tasa de desempleo pues sigue subiendo, algo cercano al 13%. Y pues en general, digamos, esperamos que tanto el Colcap como los test pues logren subir un poquito frente a los cierres tan maravillosos que vimos el año pasado, pero en general pues que sean realmente cierres pues un poco peores que lo que vimos el año pasado. Choqueando el modelo, pero pues chocándolo de una forma, digamos, no tan dramática, podríamos crecer
eventualmente algo cercano al 2%, pero vuelvo y reitero, esta proyección es una proyección que podría cambiar y es muy prematura, por eso importantísimo que no la tomen como un fact, sino como simplemente un choque preliminar que le estamos dando particularmente al crecimiento del segundo trimestre, pero todavía no sabemos cómo choquear el tercer trimestre porque no sabemos si se va a dar una recuperación rápida o si el choque va a ser mucho más persistente. Y con esto, pues podemos pasar directamente a la estrategia de los FIX. Ya Camilo nos va a recuperar todas las preguntas que ustedes vayan teniendo y seguramente en el transcurso de la presentación, pues iremos respondiendo todas sus inquietudes. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Soy Carolina Ortegón, gerente de inversiones de Fiduciaria Scandia, y lo que quiero es mostrarles qué ha pasado con los fondos de inversión colectiva en donde ustedes tienen parte de sus recursos, FIC efectivo y FIC multiplazo, a través de un escenario, como nos lo contaba Catalina, de alta volatilidad que hemos visto recientemente o ya casi que en el último mes en los mercados y de bastante incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar a futuro. Empecemos por FIC efectivo. FIC efectivo es un fondo vista muy conservador, muy defensivo, que en general busca la preservación del capital. Es decir, que nuestro objetivo de rentabilidad está mucho más atado a rentar cercano a la inflación. En ese orden de ideas, como ustedes lo ven en esta gráfica, la línea amarilla es un fondo que en términos netos está entre un 3,80 y un 4%, muy cercano a lo que es la inflación local. En las líneas, en las barras verdes, lo que se observa son el valor del fondo, los activos bajo administración, y efectivamente a raíz de la desvalorización que se vio recientemente en los fondos de inversión colectiva, sobre todo de renta fija, es decir, aquellos que tienen títulos de renta fija, CDTs, bonos o títulos del gobierno, a causa esa fuerte salida, se vio una fuerte salida de recursos. Sin embargo, como lo vamos a ver adelante, nosotros fuimos uno de los menos perjudicados por esta fuerte salida, por dos factores principales. Uno, nuestra diversificación de clientes, es decir, nosotros no dependemos de 1, 2, 3, 4 o 5 grandes clientes en nuestro fondo. Por el contrario, tenemos una alta diversificación entre personas naturales y jurídicas. Y dos, porque no tenemos una fuerte concentración en el sector gobierno, dado que el gobierno en afrontar esta crisis sanitaria que empieza a vivir el país, lo que ha hecho es tratar de recaudar fondos de diferentes entidades y de diferentes fuentes, buscando canalizarlos hacia diferentes programas encaminados con solventar esta crisis sanitaria que vamos o que estamos ya enfrentando. En ese orden de ideas, esos excedentes de liquidez de muchas de las entidades públicas que estaban invertidos en fondos de inversión colectiva vista, pues salieron de manera importante y dramática en determinados momentos del mercado. Otro importante argumento que nos ayudó a que el fondo fuera bastante resiliente a estos momentos fue la composición que teníamos. Empezamos con un fondo bastante líquido, es decir, el 35% de los recursos los manteníamos en cuentas de ahorro, motivo por el cual pudimos hacer frente a los diferentes retiros o transaccionalidad. Acordémonos que este es un fondo netamente transaccional de nuestros clientes sin salir a liquidar las pérdidas. ¿Qué significa no salir a liquidar las pérdidas? Es decir, si yo tengo CDTs, bonos o títulos del gobierno en el fondo, estos son valorados a precios de mercado, es decir, incorporan la incertidumbre, la volatilidad, la expectativa de diferentes noticias como las que nos comentaba Catalina en sus precios. Sin embargo, al vencimiento de estos títulos, el emisor me va a reconocer el 100% del capital y los intereses. Es decir, es como cuando yo tengo una casa que vale 10, pero por diferentes circunstancias en ese momento mi vecino que la tiene igual la vende en 7, pues él materializó una pérdida. Sin embargo, en la medida que yo permanezca en mi casa y transcurra un tiempo, puede ser que al cabo de unos meses ya esa casa se venda la de al lado, pero ya no en 7, sino en 11, porque las condiciones de mercado cambiaron. En la medida que yo no salga a vender mi casa en 7, no materializo esa pérdida. Es una pérdida netamente contable como tal. Entonces, a pesar de que los títulos hoy muestren un descuento por esa expectativa de menor crecimiento que va a tener
la economía a nivel global e incluso Colombia vamos a tener un efecto de desaceleración muy fuerte que, como lo decía Catalina, aún no tenemos data para decir vamos a entrar en recesión o realmente va a ser una fuerte desaceleración. Lo que sí sabemos es que los bancos centrales alrededor del mundo, incluyendo el Banco de la República, han optado o han establecido medidas de expansión de liquidez para garantizar la liquidez tanto en pesos como en dólares de la economía, y lo han hecho los bancos centrales alrededor del mundo. Incluso vimos esta mañana como el Banco Central de China bajó sus tasas. Adicionalmente, los gobiernos, en la medida de sus capacidades, han implementado medidas fiscales buscando suavizar los efectos de esta crisis, ya sea a las personas, a las compañías, a los sectores más vulnerables o que evidencian los primeros impactos, sector turismo, sector aerolíneas, sector de servicios. Sin embargo, esto llegará a tener repercusiones a lo largo de toda la economía. Eso debería ayudar a suavizar el efecto de desaceleración. Seguramente no evitaremos una desaceleración fuerte, porque como lo decía Catalina, digamos, el impacto económico del aislamiento social seguramente va a ser fuerte. Ya hablando de FIC efectivo, y esta es una foto más a hoy, ¿cómo está este fondo? Este fondo tiene una duración alrededor de los 240 días. ¿Eso qué quiere decir? Que el promedio de vencimientos de los títulos que hacen parte del fondo no supera los 240 días. En liquidez mantenemos alrededor del 24% del fondo, y es un fondo que tiene una diversificación de un 48% en títulos a tasa fija y un 20% en inflación. Hablemos un poco de la inflación local. Nosotros esperamos seguramente que en los próximos meses tengamos coyunturalmente un repunte del indicador a causa de dos efectos. Uno seguramente será un efecto especulativo en el precio de los alimentos, dado que las cadenas de abastecimiento pues hoy en día no son las mismas, dado que no todas las personas estamos trabajando fuera de nuestras casas, sino por el contrario, estamos cumpliendo con las medidas de aislamiento. Y dos, es definitiva con una tasa de cambio alrededor de 4.000 pesos, el componente importado de la canasta familiar pues se verá definitivamente afectado, y como ya lo hemos visto en otras ocasiones, ese componente es bastante fuerte y el efecto pass-through del que habla el Banco de la República no es menospreciable. Sin embargo, obviamente, en algunos meses cuando veamos pues la fuerte desaceleración de la demanda que vimos de los hogares, porque hoy en día nosotros todos productos básicos y de aseo, pero no estamos consumiendo otro tipo de bienes, pues eso también tendrá un efecto importante, como lo tuvo o lo tendrá la reducción del precio de la gasolina que se vio hace unos días de aproximadamente 1.200 pesos. Entonces ahí tendremos como un efecto mixto en la inflación, seguramente unos repuntes importantes en el corto plazo, pero una desaceleración en el segundo semestre del año seguramente. Para ilustrarlos un poco más respecto a lo que pasó con los fondos de inversión colectiva, acá les traigo una foto al 20 de marzo y es la comparación de los activos que administraban las diferentes fiduciarias y comisionistas de bolsa en fondos Vista al 29 de febrero versus el 20 de marzo, y vemos unas caídas importantes, incluso en algunos casos que representan entre el 40 y 50% de los recursos que administraban. Esto no corresponde a desvalorización, esto corresponde que en su gran mayoría hicieron estas entidades públicas o estatales, dado que el gobierno les pidió todos sus excedentes de liquidez para él mismo canalizarlo hacia todos los frentes que hoy en día tiene que asumir, dada la emergencia sanitaria que hoy en día enfrentamos. En ese orden de ideas, los invito a que veamos a Fiduciaria Scandia, que están en la línea 11, donde vemos que nuestro efecto fue de solo un 12%, mientras que el promedio del mercado fue alrededor del 35%. Esto implica que nosotros pudimos hacer frente a esos retiros a través de los recursos que manteníamos Vista y no tuvimos que sacrificar pérdidas. Eso quiere decir que en la medida que se ha venido estabilizando y que diferentes medidas del Banco de la República, como la compra de títulos que ha hecho desde la semana pasada en el mercado, nos ha favorecido en términos de rentabilidad. Vemos como desde el viernes de la semana no pasada, sino la anterior, ya es un fondo que registra rentabilidades positivas.
Esta es nuestro desempeño frente a la industria. Nos ubicamos en tercer lugar con la tercer mejor desempeño, a pesar que la rentabilidad es negativa, seguimos manteniendo un desempeño mucho mejor que la industria, no solo en términos de rentabilidad, sino también asumiendo una menor volatilidad. Esta es la historia efectivo. Ahora los invito a que veamos. Acuérdense que al final tendremos preguntas, por favor manden en el chat todas las inquietudes que pues estamos obviamente abiertos y dispuestos a responder todas y cada una de ellas. FIC Multiplazo, por el contrario de FIC Efectivo, es un fondo que sí busca el crecimiento de la inversión y el ahorro del inversionista, es decir, ya este no tiene un perfil tan de corto plazo, sino ya estamos ubicados en títulos más de mediano plazo. El plazo promedio ponderado de las inversiones que están en este fondo está alrededor de 2 años. Es decir, aquí ya nos ubicamos o invertimos en CDTs, bonos y títulos del gobierno más de mediano plazo. Aquí efectivamente también tuvimos una afectación en términos de retiros, un fondo que llegó a costar aproximadamente 200.000 millones, es un fondo que estaba en 160.000 y obviamente tuvimos unas desvalorizaciones importantes. Acá les traigo la foto de cómo está el fondo compuesto hoy en día. Un fondo que tiene aproximadamente el 15% de recursos líquidos para atender cualquier tipo de retiro que el inversionista tenga, el 64% está en tasa fija y el 14% está en IPC. Como vimos, el Banco de la República bajó tasas el pasado viernes 50 puntos básicos y estableció una política de recompra sin precedentes de títulos de deuda privada, es decir, de CDTs o bonos emitidos por sector financiero y corporativo con plazo en 1 y 3 años. Esto le dio bastante liquidez y estabilidad al sector. Como vimos, la reducción de activos en los fondos de inversión colectiva vista representa aproximadamente 25 billones de salidas del sistema y esto pues generó un hueco muy importante para las administradoras que vieron una salida muy importante de recursos. Sin embargo, el Banco de la República hizo recompras por aproximadamente 10 billones de pesos, que a la fecha se han ejecutado aproximadamente 5 y esperamos que siga haciéndolo durante lo que resta de marzo. Adicionalmente, estableció otra programa de estímulo a través de la recompra de TES por 2 billones que seguramente se ven, pues ellos dijeron que lo harían por el mes de marzo, es decir, que tienen hasta mañana para realizarlos. Acá les traigo un ejercicio de qué pasó en la crisis de 2013, donde también tuvimos una afectación importante de los fondos de renta fija local. Este es ejemplo similar a lo que tenemos hoy en día en Multiplazo y vemos cómo pues tuvo una desvalorización importante, pero pues rápidamente cuando el mercado se estabiliza pues vemos la línea verde como en aproximadamente 5 meses se recuperó y llegó a niveles precrisis. No queremos decir que ese es el mismo tiempo que vamos a tomar, lo que sí queremos ver aquí es que una persona que se salió en algún momento y llevó sus recursos a invertirlos en una cuenta de ahorros que efectivamente le iba a disminuir la volatilidad o la incertidumbre sobre su rentabilidad, pero se demoró mucho más tiempo en llegar a una recuperación a niveles precrisis. Es decir, la persona que se sale asume la pérdida y para recuperarla se demora mucho más tiempo que si hubiera permanecido invertido en el fondo. Nuestro mensaje ahí es que si definitivamente estos recursos son unos recursos de ahorro e inversión, es decir, no son unos recursos de liquidez transaccionales o con necesidades de muy corto plazo, es decir, necesito mañana pagar el carro o la casa, sino realmente estos recursos están encaminados en un mediano o largo plazo, su horizonte de inversión va más allá de 1 año, pues definitivamente es tiempo de dejarlos. ¿Por qué? Porque seguramente, y como lo hemos visto en las últimas semanas, hay días en los que empezamos a recuperar de manera importante, es decir, ya lo hemos visto, ya empezamos en una senda de recuperación que definitivamente no va a ser en línea recta, la volatilidad es algo que nos va a seguir acompañando. En la medida que tengamos o entremos al pico de contagio del virus en América Latina y en Norteamérica, pues seguiremos viendo días de desvalorizaciones. Sin embargo,
una buena noticia es que estos fondos tienen una mejor tira estructural, es decir, que si estábamos acostumbrados que FIC efectivo rentaba por niveles del 4, hoy es un fondo que renta más hacia niveles del 5,70, 5,5. Lo mismo pasa con Multiplazo. Si era un fondo que estábamos acostumbrados que rentara por niveles del 6, hoy en día va a rentar más hacia niveles casi que del 8%. Esto garantiza que yo voy a recuperar en un menor tiempo las pérdidas o las desvalorizaciones, que pérdidas no porque no he retirado mis recursos, sino la desvalorización que he visto recientemente. Aquí en esto es el espaldarazo que dio el Banco de la República ya hace una semana. Esto le ha generado mucha confianza al mercado, al sector, en donde ha garantizado que en ningún momento haya restricciones de liquidez. Y aquí un punto también importante que quiero comentarles, y es que a pesar de que nosotros, como decía Catalina, sí vemos una fuerte desaceleración económica, no solo en Colombia, sino a nivel global, dos puntos que yo quisiera resaltar. Uno, Colombia venía teniendo una tracción y una dinámica de crecimiento mucho mejor incluso que la región. Veníamos creciendo por alrededor del 3%, incluso algo por encima de eso. Y eso es muy importante de ver porque, pues, si uno lo coge una gripa enfermita, pues es más difícil de salir de eso que cuando te coge bastante bien y bastante sano y bastante fortalecido. Y ese es el símil que quiero hacer con la economía colombiana. Nos coge en un momento en el que veníamos teniendo una atracción de crecimiento importante y seguramente pues nuestros efectos serán fuertes, pero pues estamos también fuertes para recibirlo. Lo mismo pasa con el sector financiero. Después de un 2018 complejo para los bancos grandes tradicionales, en donde tuvieron que hacer grandes provisiones a causa de todo el tema de 4G, Ruta del Sol, Electricaribe y demás fenómenos que ustedes ya conocen, el 2019 estos bancos ya se encuentran mucho más saneados, el sector financiero en general, con unos niveles de solvencia y patrimoniales bastante fuertes, con un crecimiento de cartera mucho más dinámico de lo que vimos en 2018, incluso bancos que crecen cartera hacia 2 dígitos y un nivel de morosidad de cartera mucho menor. En 2018 llegamos a niveles incluso alrededor del 8% en promedio y hoy en día lo tenemos más hacia un 4%. ¿Tendrán afectación? Seguramente sí. Seguramente sí. Los bancos grandes tradicionales, obviamente habrán muchos sectores como el energético, aerolíneas, servicio, turismo, que tendrán algún tipo de afectación. Incluso en términos de personas naturales, hoy en día les están dando ayudas a todas aquellas personas que sin duda en una situación así, pues se ven disminuidos ingresos, incluso muchas de las personas que ya han perdido su trabajo. Pero la buena noticia es que coge al sector bastante bien, bastante fortalecido y con unas provisiones anticíclicas bastante grandes que permiten afrontar situaciones como la actual. ¿Qué otra oportunidad vemos? Vemos que el FIC Multiplazo, incluso FIC efectivo, tiene grandes oportunidades de capturar títulos, CDTs, bonos, títulos del gobierno, unas mejores tasas de las que nos veíamos en enero. En enero, cuando teníamos estas mismas charlas con clientes, con inversionistas, lo que veíamos que a lo largo de activos de renta fija, acciones, veníamos de unos niveles de sobrecompra, unas grandes valorizaciones en 2019. Sin embargo, la foto hoy es completamente diferente y hoy todo está en rebaja y en oferta, como por así decirlo. Y es decir, los títulos de deuda privada que usualmente descuentan un spread frente a deuda pública alrededor del 1%, es decir, de 100 puntos básicos. Hoy vemos que títulos de 2 y 3 años, como lo mostramos en este cuadro, muestran un diferencial de casi 300 puntos básicos. Es decir, que si un título del gobierno a un año está al 5%, yo consigo un título emitido por un banco AAA casi al 8%. Es un diferencial bastante grande, bastante fuerte, que en nuestro concepto está sobre reaccionando a la situación actual y para nosotros es una oportunidad de compra, dado que por el momento no vemos ningún riesgo de crédito y mucho menos un riesgo sistémico. Y al final lo que les quise traer en esta gráfica es una oportunidad de mediano plazo. Esto seguramente se materializará en un futuro y es ver cómo los títulos de deuda pública, principalmente de las economías desarrolladas alrededor del mundo, ya se encuentran cotizando por debajo del 0%.
Uno es dado que los bancos centrales alrededor del mundo, llámese la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco Central en Japón, ya tienen tasas cercanas a 0% y por ende los títulos cotizan de manera negativa. Y dos, es el grande flujo de liquidez que vemos a causa que los bancos centrales han implementado medidas expansionistas de irrigación de recursos y dineros hacia la economía de manera fuertísima, significativa por montos sin precedentes. Esto ha llevado a que los títulos, muchos de ellos se coticen muy por debajo, incluso encontramos hoy en día bonos del Tesoro a 10 años por niveles del 0,70, incluso ya los bonos del Tesoro de cortísimo plazo ya se encuentran negativos. Esto va a llevar que los grandes inversionistas, los grandes fondos de pensiones noruegos, canadienses, americanos, en algún punto tengan que salir a buscar rentabilidades a otro tipo de activos, porque definitivamente invirtiendo en este tipo de títulos, pues difícilmente van a lograr pensionar a las personas que hacen parte de estos grandes fondos. Y es allí donde Colombia se ve como una oportunidad de inversión bastante atractiva, con títulos de corto, mediano y largo plazo con rentabilidades por encima del 6, 7, 8% y con una tasa de cambio bastante evaluada, es decir, bien lejana de su precio justo. En ese orden de ideas, pues vemos que en el mediano plazo, cuando todo esto se decante, toda esta dinámica y cuando conozcamos cuáles van a ser los efectos reales en las diferentes latitudes en términos de crecimiento y si definitivamente el mundo entrará en 100% en una recesión o solo serán algunas regiones, habrán otras que generen mayor tracción económica, unas más rápidas, otras de manera más lenta. Eso también dependerá de los aparatos productivos de cada una de las economías, de la composición de sus sociedades y demás. Pues ya veremos que hay oportunidades alrededor del mundo y Colombia es una de ellas. Nuestro mensaje final es que en tiempos de alta volatilidad e incertidumbre, en donde muchas veces los mercados actúan no de manera racional, sino en un ambiente de miedo, temor y pánico, pues no es el mejor momento para tomar decisiones de inversión. No nos dejemos llevar por el temor o la intranquilidad. Por el contrario, en estos momentos, y si lo miramos a lo largo de la historia, cuando hemos visto las caídas más importantes de los mercados, viendo con retrovisor, han sido las mayores. ¿Podemos seguir viendo volatilidad? Seguramente sí, porque estamos viviendo algo sin precedentes que ni ustedes ni yo habíamos vivido nunca. Y vemos que hoy en día casi que un gran porcentaje de la población mundial nos encontramos en aislamiento. Si lo hubiéramos pensado hace 2 meses nos hubiera parecido algo inverosímil de vivir. Pero en estos momentos es cuando más necesitamos mantener nuestras inversiones, nuestro ahorro y no tomemos decisiones apresuradas. Esto se va a revertir y como lo decía Catalina, en algún momento está descontando el peor de los escenarios. Seguramente Colombia tendrá una rebaja en la calificación, pero eso no es algo nuevo, eso es algo que venimos hablando y descontando casi que en el precio de los activos desde hace varios años. Nosotros somos una economía que seguimos siendo muy dependiente del precio de los commodities y en particular del petróleo. El 40% de nuestros ingresos sigue dependiendo de eso. Pero no descontamos por el momento que vayamos a perder el grado de inversión, que sería, digamos, como uno de las noticias más negativas que podrían afectar la deuda pública. Sin embargo, pensamos que el recorte de la calificación ya está casi que descontado en los activos como los tenemos hoy en día. Quisiera abrir a preguntas, no sé si ya tienen alguna pregunta, algún tema que quisieran discutir. Con mucho gusto lo hacemos. Pues es la oportunidad. Perfecto. Sí, tenemos un par de preguntas. La primera nos la hace Roberto y pregunta, dado que el plazo promedio del fondo liquidez es de 8 meses, unos 240 días, ¿podríamos esperar que el valor del fondo se recupere a más tardar en ese mismo tiempo? Sí, incluso yo soy mucho más positiva. En las últimas semanas ya hemos visto una recuperación muy importante. Como lo decían, este fondo tiene activos de muy cortísimo plazo que han tenido una desvalorización
muy superior incluso a las expectativas del mercado. Yo creo que ahí vimos un efecto más de liquidez, y liquidez me refiero, fue a la grande salida de recursos que se vio en el sistema y en donde muchos agentes para cumplir los retiros de sus clientes salieron al mercado a vender a cualquier precio. En definitiva, son títulos que se castigaron de manera muy importante y que seguramente en un corto tiempo veremos que retornen a su precio y a su valor justo. Yo pensaría que en un periodo menor a los 8 meses podríamos tener ya bien el fondo rentando alrededor de ese 5%, incluso ya lo hemos visto en las últimas semanas, ya acumulamos en la ventana de 7 días rentabilidades positivas. Súper. Mary nos pregunta, tengo un perfil de riesgo moderado. ¿Sería buena idea cambiar el perfil de riesgo a conservador en estos momentos? Pues yo te diría que no. Si tú tienes un perfil de riesgo moderado y tienes la posibilidad de mantener tus recursos entre 1 y 2 años, yo al contrario pienso que esta es una oportunidad de inversión. Si te cambias a un perfil de riesgo conservador, primero liquidas tus pérdidas y 2, te vas a demorar un tiempo mucho más largo en recuperar esa desvalorización y esa pérdida que tú misma generaste al salirte. Les quería compartir, por ejemplo, en la ventana de 7 días, el FIC efectivo, el FIC liquidez vista, lleva una rentabilidad neta de comisión y gastos del 10.97 y multiplazo lleva una rentabilidad aproximadamente del 77%. ¿Por qué esas rentabilidades están súper positivas? Y es porque así como se ven esas desvalorizaciones tan fuertes y tan dramáticas, los mercados también se recuperan de manera rápida. Hay mucha gente que se sale y que después para volver a ingresar ya perdió la oportunidad de recuperar parte de eso. Al contrario, yo veo que si uno tiene un perfil moderado e incluso agresivo y tiene la oportunidad de los recursos de dejarlos un tiempo, 2, 3, 4 años, yo creo que es una oportunidad de entrada única en el mercado. Mire, la gente que entró hace 7 días está teniendo unas rentabilidades muy importantes, muy significativas. No quiere decir que esta senda de recuperación vaya a ser como cuesta arriba, solamente ganar, 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 ganar. Desafortunadamente los mercados no son así, sino también ganan, pierden un poquito, vuelven y se recuperan, pero pues también esos momentos como de esas pérdidas pequeñitas que se dan, pues también son oportunidades de entrar. Súper. Leonardo pregunta, ¿cómo podríamos prepararnos para una posible recesión en nuestras inversiones? Esa es una muy buena pregunta. Yo pensaría que los activos de renta fija de corto plazo serían una buena oportunidad, dadas las rentabilidades bastante altas y en la medida que pues el riesgo de reinversión es menor. Digamos que buscando los sectores menos resilientes, más resilientes, perdón, es decir, que puedan aprovechar todas estas oportunidades. Yo veo a un Banco de la República muy encaminado en buscar irrigar la liquidez que el sector requiere y necesite, y como lo digo, bajo 50 puntos básicos, él está atento todos los días y revisando todas las medidas. Entonces yo siento que los activos de renta fija son una opción, sin querer decir que los activos de renta variable hoy en día, cuando uno hace, digamos, como una selección muy asertiva a las compañías, hay unas que están cotizando a niveles bastante atractivos. Lo que sí debería uno buscar es que el horizonte de inversión de este tipo de activos es de más largo plazo. De acuerdo, y yo tal vez complemento a Caro 5 segundos y es un poco, lo primero tener en el radar que muchos de los activos de renta variable a escala global ya tienen descontada una recesión. Entonces, un poco la preparación para este posible escenario es, digamos que el tipo de inversión activa, es decir, buscando los activos de mayor calidad, las empresas, por ejemplo, que tienen menores niveles de apalancamiento. Y como lo decía Carolina, normalmente en periodos donde hay menor crecimiento y menores presiones inflacionarias,
eventualmente ante las menores presiones de demanda, pues los activos de renta fija se comportan bastante bien. Obviamente, ¿cuál es el riesgo de los activos de renta fija en un entorno recesivo? Pues básicamente los temas crediticios y de solvencia. Entonces, un poco el foco tanto en renta variable como en renta fija ante un escenario de menor crecimiento o incluso de recesiones, búsqueda de calidad mediante inversiones activas, es decir, sector picking, tratar de buscar aquellos sectores mucho más menos apalancados, más sólidos en su generación de flujo de caja, no solamente para renta variable, sino para renta fija. Súper. Álvaro nos pregunta de los títulos de renta fija que hay en el mercado, ¿qué sectores o qué tipo de títulos consideran que son los que podrían tener la mejor recuperación? A mí me sigue gustando mucho la parte corta de la curva, independientemente del sector, pues, digamos, sector financiero es un sector bastante sólido y son títulos bastante líquidos, es decir, se pueden rotar. Acá en este cuadro que les traigo, digamos, lo que aparece en color verde son títulos de 2 y 3 años que muestran un spread frente a la deuda pública de aproximadamente 300 puntos básicos. Ahí están descontando en su precio o manteniendo un colchón bastante interesante, incluso títulos a un año con 280 básicos por encima de un título de deuda pública. Entonces, yo creo que hay una oportunidad bien interesante. Títulos los emitidos por sector financiero con calidades crediticias altas pueden ser una oportunidad de inversión bastante buena en estos momentos. Bien, Wilson nos dice, no soy experto en inversiones, pero tengo fondos de inversión colectiva y tengo CDTs. ¿Qué hago? ¿Muevo la plata de un lado para otro? Pues en la medida que vas teniendo los vencimientos de los CDTs, puedes buscar fondos de inversión colectiva que estén acorde con tu perfil de riesgo. A mí, ¿por qué me gustan más los fondos que las inversiones directas? Personalmente, porque siento que a través de los fondos primeros tienes un gestor profesional día a día, pendiente minuto a minuto de capturar las mejores oportunidades de inversión. No estás dejando todos los huevos en la misma canasta en términos de emisores, como lo decía Catalina. Hoy en día es muy importante tener una persona que esté al tanto de cuáles son los bancos, las compañías, los sectores que están generando las mayores utilidades, como los sectores que están más en riesgo también. Y dos, pues es un gestor que está buscando si es mejor estar en tasa fija en IPC o en cuál indicador o estar a un año, a 2 o a 6 meses. Entonces yo creo que estando en un fondo te da la oportunidad de capturar esas mejores alternativas de inversión. Tienes unos recursos líquidos, digamos que en un CDT tú tendrías que ir a una comisionista de bolsa a que te lo descontaran si necesitas los recursos en cualquier momento. En los fondos Vista tienes los recursos de manera mucho más rápida o incluso en los fondos compacto de permanencia con una pequeña sanción por retiro anticipado tienes los recursos de un día para el otro. Entonces, esa es como mi visión, independientemente de la situación actual o no. Para mí, el mecanismo de inversión a través de los fondos de inversión colectiva son unos mecanismos un poco más eficientes en términos incluso de costos y de optimización de resultados que a veces invertir directamente en un solo tipo de activo. Súper, esa era, parece nuestra última pregunta. Entonces, por un lado, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que están conectados por su tiempo y por su interés. Recordarles que toda la información que nos ha presentado Scandia es información objetiva, que esas opiniones no corresponden necesariamente a la opinión de Scotia Securities y tampoco debe ser tomada como una recomendación de inversión y que cualquier decisión que quieran tomar alrededor de sus inversiones deben consultarla con su asesor. Por lo demás, pues quiero ya dejarles la palabra a Carolina y a Catalina, también agradeciéndoles por la información que nos han compartido hoy para que se despidan de todos nosotros. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Nuestro objetivo principal en la actualidad es que nos mantengamos conectados, que estemos muy cerca de ustedes, lo que requieran, lo que necesiten. Hoy en día los mercados y la situación global cambia casi que minuto a minuto. Las charlas que tenemos hoy no son las mismas de hace 3 días y seguramente no son las noticias que les contaremos en una semana.
Entonces, por favor, manténgase conectados, no tomen decisiones apresuradas, cabeza fría en la toma de sus decisiones, y estoy de acuerdo que cualquier cosa tómenla con su asesor financiero de confianza. Estamos aquí muy de cerca para transitar estos momentos de incertidumbre y volatilidades con ustedes. Cuentan con nosotros si necesiten. Muchas gracias. Vale. Y por mi parte, pues reiterar un poco que cada momento de volatilidad y cada crisis trae sus oportunidades, entonces pues aprovechemos estos momentos porque sin lugar a dudas hay mucha liquidez que está rondando en la economía global, en la economía local, y Colombia luce como un destino muy atractivo a estos niveles de tipo de cambio. Con estas tasas en términos relativos nos vemos absolutamente, digamos que atractivos y rentables en el largo plazo, no solamente para inversionistas locales, sino para inversionistas internacionales. Entonces, ideal que nuestros clientes puedan aprovechar estas oportunidades. Y por supuesto, como lo decía Carolina, pues básicamente reiterarles que estamos aquí pues presentes para cualquier duda, para cualquier incertidumbre, para cualquier charla puntual o incógnita que quieran resolver con nosotros. Pues ya tienen nuestros correos y pues nuestros teléfonos también. Entonces les deseamos una feliz mañana y pues esperamos seguir comunicándonos con ustedes de forma bastante recurrente. Muy bien, entonces feliz día para todos y nos veremos en un próximo evento. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Bye. Gracias, chao.